Lady Hester Stanhope, 1776-1839. He sido coronada reina del desierto bajo el arco triunfal de Palmira. Nada ha tenido tanto éxito como esta jornada, que parecía ser tan peligrosa. Todos me rindieron homenaje. Si quisiera, podría ir ahora mismo a la Meca sola. No tengo nada que temer. Pronto contaré con tantos nombres como Apolo. Soy el sol, la estrella, la perla, el león, la luz del cielo y la reina. Cita de Lady Hester Stanhope, Palmira, Siria, 1813. La eremita del Líbano. Cuando en 1817 Lady Hester Stanhope se instaló a vivir con su corte de sirvientes y esclavos en Dejun, un remoto convento en las montañas del Líbano, ya era una leyenda. La aristócrata inglesa tenía entonces 47 años, montaba a caballo con la destreza de un beduino, vestía como un druso, fumaba en su larga pipa turca y vivía alejada de la civilización. Su autoridad y poder en la zona llegaron a ser tan grandes que ni siquiera el sultán otomano se atrevió a desafiarla. En todo Oriente Próximo comenzaron a respetarla el día que llegó a las puertas de la ciudad romana de Palmira y se convirtió en la primera europea en conseguir tal hazaña. Lady Hester había atravesado el inhóspito desierto sirio al frente de una caravana de 50 camellos y escoltada por una tribu de beduinos. En Palmira fue aclamada por sus habitantes como una moderna Zenobia, la mítica reina que se enfrentó al Imperio Romano el año 270 después de Cristo. Muchos árabes a partir de ese instante la consideraron un ser sobrenatural, una diosa procedente de otro mundo. Para los europeos era un personaje fantástico y real sobre el que circulaban muchas leyendas. Decían que se había casado con un atractivo jeque árabe y que residía sentada en un trono de marfil y oro tapizado de encaje y seda, en un palacio espléndido de suelos de mármol cubiertos con ricas alfombras persas. La única visitante femenina que Lady Hester recibió en Dejun fue una dama nacida en Bagdad, que formaba parte del harén del emir Bashir, que describe así a la viajera inglesa. Reclinada al lado del venerable druso se encontraba una figura alta y espléndida, con las piernas cruzadas a la oriental y fumando un narguilé. Vestía una larga túnica de color azafrán, con rayas rojas, sujeta el cuello con una cadena de oro y su apariencia, aunque algo desvaída, era de una dignidad majestuosa. Su mano derecha sujetaba una larga pipa, mientras que la izquierda tenía un largo rosario de ámbar, cuyas cuentas iban resbalando de sus dedos, una tras otra en lenta sucesión. La dama se dirigió a mí con gran cortesía y maneras benevolentes en árabe, idioma que hablaba con gran fluidez. Poco después se levantó y se despidió de nosotros acompañada de su gran séquito. Un caballo la esperaba a la puerta y la dama lo montó con gran ligereza al estilo oriental, como si se tratara de un hombre. Partió de inmediato y galopó por las montañas con una velocidad que hubiera honrado a un mameluco. Tenía mucha curiosidad por conocer el nombre de esta excéntrica europea y le pregunté a mi anfitrión que me respondió: «Esta es Lady Hester Stanhope». A pesar de que en Oriente todos la conocían tras su entrada triunfal en Palmira como la reina de los árabes, Lady Hester siempre vivió en su fortaleza de Líbano más como una eremita que como una princesa de cuento. Cuando en 1810 decidió abandonar su país atraída por esta región del mundo, entonces salvaje y desconocida, renunció a todos los privilegios de su clase. La dama británica, que en sus últimos años vivía recluida como una monja en su refugio de la montaña y que tuvieron el raro privilegio de conocer escritores como Alphonse de Lamartine o Alexander William Kinglake, había sido en el pasado la sobrina preferida del primer ministro William Pitt. El brillante político inglés siempre admiró su capacidad para gobernar, su determinación y su extraordinario valor. Si fueras hombre, te enviaría al continente con 60.000 hombres y te daría carta blanca. Estoy seguro de que no fallaría ninguno de mis planes, le confesó a la joven cuando las tropas de Napoleón I amenazaban con invadir Gran Bretaña. El problema es que su sobrina nació en una época en que a lo único que podían aspirar las mujeres de su posición social era a realizar un buen matrimonio, tener
hijos y cuidar del hogar. Lady Stanhope llegó a aborrecer su sexo y en general a las mujeres, porque se sentía capaz de llevar a cabo grandes empresas y la sociedad la condenaba a llevar una vida monótona y aburrida. A diferencia de otras viajeras como Lady Mary Wortley Montagu, a quienes les complacía ser inmortalizadas por las más grandes artistas de su tiempo, Hester siempre se negó a posar para un pintor. Tampoco escribió un diario sobre su apasionante vida, aunque sí se la contó a su mejor amigo y confidente, el Dr. Charles Merrion, que la acompañó en sus viajes durante 28 años como médico de cabecera. Gracias a las dos obras que publicó el doctor sobre la intrépida dama inglesa, Memoirs of the Lady Hester Stanhope, 1845, y Travels of Lady Hester Stanhope, 1846, conocemos su extraordinaria personalidad y las audaces aventuras que protagonizó en Oriente Próximo. Su fiel Merrion, que siempre admiró su valor y grandeza política, dijo de ella: el sueño de la vida de Lady Hester fue el poder y el mando, y la cuestión era que no podía acceder ni al uno ni al otro. Se veía excluida por su sexo de virreinatos y gobernaciones. Tenía el genio de un héroe, pero no podía mandar flotas ni ejércitos, ni presidir consejos de Estado. Un espíritu indómito. Ya desde su más tierna infancia, la hija del tercer conde de Stanhope se mostró orgullosa, testaruda y muy dominante. Había nacido el 12 de marzo de 1776 en Chipney, en el condado de Kent. Era la mayor de las tres hermanas y la que más se parecía a su padre, Lord Stanhope. Era un hombre de talento y algo extravagante que compaginó sus tres grandes aficiones: la política, la literatura y la investigación científica. La madre de Hester fue su primera esposa, Lady Hester Pitt, hija del primer conde de Chatham y la hermana favorita del primer ministro inglés William Pitt. Murió inesperadamente cuando la niña tenía apenas 4 años de edad y Hester fue educada por niñeras e institutrices extranjeras. De aquel primer matrimonio nacieron además Griselda en 1778 y Lucy 2 años después. Tras la muerte de la señora Pitt, su esposo se sintió capaz de cuidar de sus 3 hijas pequeñas y decidió casarse de nuevo. Esta vez, la elegida fue la señorita Louise Grenville, hija del honorable Henry Grenville, gobernador de Barbados, y prima de su anterior esposa. De este segundo matrimonio nacieron 3 hijos varones, Philip, Charles y James. Hester muy pronto descubrió que su madrastra nunca se iba a ocupar de ella ni de sus hermanas y que lo único que le interesaba era frecuentar los círculos de la alta sociedad inglesa. El ambiente que se respiraba en la mansión de Chipney era muy tenso. Louise trataba con gran dureza a las niñas y pasaba largas temporadas en Londres, asistiendo a fiestas y eventos culturales. Hester se refugió en el cariño de su padre, al que siempre admiró porque era un genio de la mecánica y un gran inventor. Entre sus más originales creaciones se encontraba una máquina de calcular, un sistema para proteger los edificios del fuego y el diseño del primer barco de vapor, que le costó 20 años de sacrificios y mucho dinero de su bolsillo. En política describían al padre de Lady Hester como el primer laborista inglés y hacia 1790 se paseaba por Londres con el cabello sin empolvar, haciéndose llamar Ciudadano Stanhope. En Ginebra se hizo republicano y durante la Revolución Francesa en un violento jacobino. Fue entonces cuando decidió cambiar de vida. Vendió la cubertería de oro, arrancó los tapices antiguos de las paredes de su casa y se deshizo de los caballos y los carruajes para gran disgusto de su esposa. Se opuso a cualquier tipo de lujo. Dormía en su habitación sin alfombras y con todas las ventanas abiertas. Se negó a enviar a sus hijos a la universidad y él mismo, con ayuda del reverendo Jeremiah Joyce, educó a los muchachos, mientras las niñas quedaban al cuidado de una estricta gobernanta francesa que, según Hester, no les enseñó absolutamente nada. Cuando Hester cumplió los 10 años ya tenía el título de Lady, aunque sus gustos no correspondían a los de una joven de su posición social. No le interesaba la música, la danza ni la pintura, solo sentía pasión por los caballos y la caza. Físicamente resultaba una joven imponente, medía cerca de 1,80 m, era de complexión fuerte, voz profunda y ya entonces prefería la compañía de los hombres a la de las mujeres.
Era también una magnífica amazona, algo que le daría gran prestigio entre los árabes cuando 25 años después se instaló en Siria, y solía acompañar a su padre cuando ésta salía de cacería con los amigos. Nunca fue una mujer hermosa, pero su atractivo residía en su ingenio, energía inagotable, audacia e inteligencia. A medida que las hermanas de Hester crecían, fueron abandonando la casa familiar de Chitming, que se había convertido en un lugar insoportable para vivir. Primero fue Lady Lucy, quien a los 16 años se fugó con el farmacéutico del pueblo. Después Lady Griselda se refugió en casa de unos tíos en Walmer hasta que se casó con un oficial del ejército británico. Hester se quedó con su padre hasta que cumplió los 24 años y entonces aceptó la invitación de su abuela, Lady Chatham, y se fue a vivir con ella a su mansión campestre de Somerset. Juntas se instalaron una temporada en Bath, ciudad termal de moda, donde Hester, además de tomar las aguas, se dedicó a bailar, flirtear y rodearse de admiradores. En 1802 se animó a hacer un corto tour por el continente europeo. Visitó a sus hermanos pequeños. Charles en Francia, atravesó los Alpes a lomos de mula y pasó el invierno en Italia. Cuando regresó a Inglaterra se encontró con que su abuela había fallecido y no tenía dónde ir. En el seno de su propia familia se sentía una extraña, así que se dirigió desesperada a su tío, el político inglés William Pitt, quien la aceptó encantado. Hester, que siempre se creyó superior por pertenecer a la aristocracia, estaba muy orgullosa de ser una Pitt y era, al igual que su brillante tío, una ambiciosa imperialista. El primer ministro vivía entre su castillo de Walmer y su residencia oficial londinense, aún hoy en el número 10 de Downing Street. Por fin Lady Hester era feliz en un universo exclusivamente masculino. Soy sumamente afortunada, precisamente en la clase de sociedad que más me gusta. Generalmente residen en la casa 3 o 4 hombres, cenamos 9 o 10 casi todos los días. Los grandes personajes del ejército y de la armada están constantemente aquí. No hay mujeres, supongo que porque no pintan nada. Ya te puedes figurar, en consecuencia, la cantidad de cumplidos que me hacen. Como Pete era soltero, su emprendedora sobrina asumió muy pronto el papel de ama de casa. Recibía a los ilustres huéspedes que les visitaban y se desvivía para que su tío llevara una vida confortable. Era la perfecta anfitriona. En Downing Street presidía la mesa y todos se quedaban impresionados ante su porte majestuoso. Tenía 27 años y un gran parecido a su tío. Su cara era alargada y muy llena. Tenía una nariz grande que le imprimía carácter, los ojos de un gris azulado y unas manos grandes y fuertes. Era tremendamente pálida, lo que hacía que destacara su abundante cabello negro. Se parecía mucho a los retratos y bustos de Mr. Pitt. Sin embargo, sus modales no eran tan elegantes como su apariencia. Tenía un temperamento impetuoso y una lengua muy afilada. Entre sus pasatiempos se encontraba el de ridiculizar a los políticos que le parecían mediocres, poniéndoles motes del estilo de su monótona excelencia o su simple señoría. Durante los 3 años que Hester vivió con su tío se ganó muchos enemigos entre la clase política. Pete estaba muy compenetrado con su inteligente sobrina, que cada vez influía más en los asuntos de Estado. En 1804, Napoleón había sido coronado emperador y se preparaba para invadir Gran Bretaña. El país estaba en grave peligro y para contrarrestar la amenaza de la invasión napoleónica se construyeron torres y defensas a lo largo de toda la costa del sur. Lady Hester también se vio arrastrada por el fervor patriótico que barrió el país y le pidió a su tío el mando de 2 regimientos voluntarios, el Light Dragoons y la Berkshire Militia. Aunque se trataba de un cargo honorífico, era todo un orgullo para una mujer a quien le gustaba mandar y se sentía a sus anchas entre los soldados. En un gran baile celebrado en Londres, al que fue invitada, dejó atónitas a unas damas al jactarse de tener los oficiales de unos 7 regimientos a mis pies, a los que reprochaban al primer ministro inglés la debilidad que sentía hacia su sobrina favorita. Le respondía: La dejo hacer lo que quiera, porque si se empeñase en engañar al mismo diablo, lo conseguiría.
El 2 de diciembre de 1805, Napoleón derrotaba a los ejércitos de Rusia y Austria en Austerlitz, una batalla decisiva que le convirtió en el dueño absoluto de Europa. Un mes después, William Pitt caía enfermo y fallecía en su residencia de Downing Street el 23 de enero de 1806, a la edad de 47 años. Para Hester Stanhope, la pérdida de su tío fue un duro revés del que tardaría tiempo en recuperarse. De nuevo estaba sola en el mundo. En el lecho de muerte, William Pitt había ordenado que su sobrina recibiera la cantidad de 1.500 libras anuales, cifra que el Parlamento rebajó a 1.200. Un dinero insuficiente para mantener el estilo de vida al que Lady Hester estaba acostumbrada. Así las cosas, y viendo cómo se esfumaba su influencia política, decidió trasladarse a una nueva casa en Montague Square, donde residían sus hermanos Charles y James Stanhope, cuando sus obligaciones militares se lo permitían. Pero allí no era feliz. Estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a vivir rodeada de personajes relevantes, y ahora se sentía como una reina destronada. Su única satisfacción era la relación que mantenía con el apuesto general Sir John Moore, hombre de confianza de William Pitt, a quien había conocido durante su estancia en el castillo de Walmer. John tenía 45 años y estaba al mando de las tropas británicas que en 1808 se enviaron a España para resistir la invasión de los franceses durante la Guerra de la Independencia. En octubre, el general partió a reunirse con su ejército y poco después los dos hermanos de Hester se unieron a él en el frente. A finales de aquel mismo año, Lady Hester recibía una terrible noticia. John Moore había muerto en La Coruña, como un héroe, al igual que su hermano preferido, Charles, que recibió un disparo en el corazón. Cuando James regresó a Londres, le entregó a Hester un guante de su prometido manchado de sangre, que guardó como una reliquia toda su vida. Las últimas palabras de John Moore antes de morir habían sido para ella: saludad afectuosamente a mi querida Lady Hester. Aquel fue un periodo dramático en la vida de Hester. No solo había perdido a su hermano más querido, sino también al único hombre que hasta el momento había amado de verdad. Londres era un lugar insoportable para ella y se retiró a una pequeña casa de campo en Builth, al sur de Gales, dispuesta a olvidar. La sobrina del primer ministro, acostumbrada al lujo, ahora debía contentarse con vivir en una habitación de apenas 3 metros cuadrados y con la única ayuda de 2 doncellas. En aquel caluroso verano de 1809, la señorita Stanhope se convirtió en una tranquila mujer de campo que dedicaba su tiempo a hacer mantequilla, cuidar una vaquería y atender a los pobres que vivían en los alrededores. Fue allí, sola y en medio de la naturaleza, donde decidió cerrar su casa de Londres y trasladarse a vivir al extranjero. Nada la retenía en Inglaterra. Tenía pocos amigos y muchos enemigos, carecía de poder, y las 1.200 libras anuales no le daban para vivir dignamente en Londres como una Pitt. Ella misma, con su ironía habitual, decía: lo peor que se puede ser en este mundo es una hidalga pobre. Así fue como se animó a partir con su hermano James, que por esas fechas debía viajar a España para reunirse con su regimiento. Su idea inicial era llegar a Gibraltar y de allí a Sicilia, entonces bajo el dominio británico. No viajaría sola, le acompañaba su doncella de confianza Elizabeth Williams, un sirviente y un joven médico, Charles Marion. A pesar de su aparente fortaleza e inagotable energía, Lady Hester era una mujer enfermiza. La muerte de su tío preferido y más tarde la de su querido hermano Charles agravaron aún más su ya débil salud, por lo que antes de partir decidió contratar los servicios de un médico de cabecera. Charles Lewis Marion tenía 8 años menos que ella, había sido educado en Oxford, era amante de la literatura clásica y un tanto snob. Aceptó acompañarla en su crucero por el Mediterráneo creyendo que solo estaría fuera un año. El doctor Marion ignoraba que su viaje se prolongaría por un periodo de 25 años, durante los cuales acompañaría a Lady Hester en sus viajes por Siria y Palestina. Aunque ella siempre lo trató más como a un criado que como a un médico personal, Marion nunca le dedicó ni un solo reproche. Fue su mejor amigo y confidente, el único que llegó a conocer a la mujer que se escondía tras el personaje que más le gustaba representar, el de la poderosa reina del desierto. A la espera de encontrar un barco en condiciones para realizar su viaje, Lady Stanhope escribió una carta al general Richard
Grenville que da una idea de su talante. Estimado señor, estoy decidida a irme de Inglaterra y espero ser aceptada en algún barco, pero no aceptaré un buque de carga cualquiera porque eso me costaría entre 200 y 300 libras. Si el señor Pitts añadió durante su administración 600 barcos a la fuerza naval de este país, un familiar o un amigo suyo debería ser fácilmente acomodado en uno de estos barcos. Estoy demasiado enferma, señor, como para estar preocupada y no le molestaré más con este asunto, ya que no pediré nunca otro favor y rechazaré cualquier oferta que no sea de mi agrado con el desprecio que merece. Al poco tiempo le comunicaban que podría zarpar en una lujosa fragata de su majestad con sus 3 acompañantes. Lo que en principio iba a ser un viaje de placer por el Mediterráneo de 2 años de duración se convertiría en una gran aventura de la que nunca regresaría. La duquesa de Gontot, que conoció a Hester en aquellos meses previos a su partida, describió su encuentro en un libro autobiográfico titulado Mémoires de la Duchesse de Gontot. Recuerdo que era una mujer muy alta, muy delgada y sobre todo muy decidida e independiente. Siempre decía lo que pensaba, aunque no fuera lo adecuado. Con el tiempo abandonaría Inglaterra para fijar su residencia en las más altas montañas del Líbano, rodeada de todo el lujo oriental y una corte de esclavos. Allí la visitarían los viajeros curiosos, pero pocas veces los admitía, sobre todo si eran ingleses. Lamartine sí consiguió entrevistarse con ella y aún alababa su cutis de alabastro y espléndida figura. Huida a Oriente. A principios de febrero de 1810, Lady Stanhope, a punto de cumplir 34 años, contemplaba por última vez desde la cubierta del barco las costas de Gran Bretaña. Cuando llegó a Gibraltar, tras una penosa travesía donde estuvo a punto de naufragar, se despidió de su hermano James, al que nunca más volvería a ver, para continuar rumbo a Malta en la fragata Airbus. En esta diminuta isla del Mediterráneo, protegida por murallas y colosales vigías, fue recibida con todos los honores por el gobernador, quien los alojó en una solariega casa de campo conocida como Palacio de San Antonio. Solo 12 años antes, en mayo de 1798, el ejército de Napoleón Bonaparte había tomado Malta en apenas 8 días, cuando se dirigía a la conquista de Egipto. La colosal expedición estaba formada por 13 barcos de guerra, 6 fragatas, una corbeta, 35 naves más pequeñas y 300 buques de transporte con 10.000 marineros y 35.000 soldados. Tras instalarse en la isla, base estratégica para el control del Mediterráneo oriental, la flota francesa partió rumbo a Alejandría, donde desembarcó el 2 de julio. En Malta se había iniciado el gran sueño de Bonaparte, que duraría 4 años y levantaría para el mundo occidental el velo sobre el Islam. Aquí iniciaba también la dama inglesa la más osada de sus aventuras, que la iba a convertir en toda una leyenda entre los árabes. A estas alturas de su vida, a Lady Hester Stanhope le gustaba muy poco codearse con los miembros más distinguidos de la alta sociedad inglesa en Malta, que según sus palabras le aburrían hasta lo impensable. Por el contrario, el doctor Charles Marion, de origen más humilde que su ilustre paciente, se sentía inmensamente dichoso rodeado de duquesas, marquesas y gobernadores de remotos países. Durante su estancia de 4 meses en la isla, la viajera asistió a muy pocas fiestas, pero en una de ellas conoció a Michael Bruce, un apuesto joven que se encontraba dando la vuelta al mundo en compañía de su amigo Lord Sligo. Nacido en Bombay en 1787, donde pasó buena parte de su infancia, Michael pertenecía a una noble familia de Escocia. Su padre, Patrick Crawford Bruce, trabajaba para la Compañía de las Indias Orientales cuando el pequeño vino al mundo y más tarde regresó a Londres, donde se convirtió en un acaudalado hombre de negocios y miembro del Parlamento. El señor Bruce tenía debilidad por su hijo mayor, al que mimaba, colmaba de caprichos y protegía en exceso. El muchacho había estudiado en los centros más prestigiosos y exclusivos, primero en Eton y más tarde en Cambridge. Fue entonces cuando su padre decidió costearle un viaje al extranjero sin reparar en gastos como parte de su exclusiva educación.
Michael Bruce partió hacia Estocolmo en junio de 1807. 3 años después, aún no había regresado a Inglaterra. Cuando Lady Hester lo conoció, el joven tenía 21 años, 11 menos que ella, y le pareció que reunía todas las cualidades que admiraba en un caballero británico: educado, inteligente, ambicioso y muy atractivo. Ambos simpatizaron desde el primer momento y transcurrida una semana ya eran amantes. En una carta enviada a su padre, Michael le confesaba: Lady Hester Stanhope, que es mi compañera de viaje ahora, es una mujer de un talento extraordinario. Ha heredado todas las grandes y espléndidas cualidades de su ilustre tío. El joven dependía económicamente de su padre y finalmente tuvo que contarle la verdad sobre su relación amorosa, pues por el momento no pensaba regresar a casa. Al señor Bruce la noticia le pareció perfecta. Siempre había ambicionado que su hijo accediese al Parlamento y creía que su relación con la célebre sobrina de William Pitt le ayudaría a conseguir una sólida formación política. El 20 de agosto de 1810, el propio señor Bruce, que ignoraba la excéntrica personalidad de Hester, le escribía: Querida señora, al unirse a usted, mi hijo se ha colocado bajo la dirección de una dama que tiene como antepasados a los mayores talentos de Inglaterra. En el verano de 1810, Lord Brompton, compañero del joven poeta Byron, en su viaje iniciático por el Mediterráneo, recalcó unos días en Malta, donde tuvo la oportunidad de conocer a Lady Hester. En sus memorias publicadas en Londres le dedica a la viajera unas líneas que retratan su peculiar carácter. Llegué a la isla y me presentaron al señor Michael Bruce y Lady Hester Stanhope, una mujer masculina que decía que antes viviría con caballos de carga que con otras mujeres. Volví a encontrarla al día siguiente en una cena ofrecida en la residencia del gobernador. Me parece una persona violenta y prepotente. La dama inglesa no dejaba indiferente a nadie, sin embargo, su enamorado Michael solo veía en ella un cúmulo de virtudes y la posibilidad de seguir viajando de la mano de una tutora de lujo. A principios de agosto, la pareja decidió poner rumbo a Grecia. Hester sabía que por el momento no podía regresar a Inglaterra con su joven amante, cuya escandalosa relación ya sería de dominio público. Además, en esta hermosa región del Mediterráneo oriental, podía vivir de manera holgada de la renta anual que le dejó su tío Pitt. Por entonces, los ejércitos de Napoleón controlaban la mayor parte de Europa y el Mediterráneo occidental, así que, como súbdita británica, solo le quedaba un territorio salvaje y peligroso a donde dirigir sus pasos. La legendaria Estambul sería la primera etapa de su viaje a Oriente. Muy pronto su vida anterior en Inglaterra le parecería insignificante en comparación con las excitantes aventuras que aquí iba a protagonizar. Cuando la viajera llegó a la capital del Imperio Otomano, este y Gran Bretaña eran aliados en la guerra contra Francia. En todo el país reinaba una gran inseguridad. Había motines y conflictos entre los gobernadores provinciales. Para un extranjero era muy peligroso adentrarse por estas tierras. Los bandidos y desertores del ejército saqueaban a los viajeros con total impunidad. Por entonces gobernaba el sultán Mahmud II, hijo de Abdul Hamid y su favorita Aimée Dubuc de Riverí, una hermosa criolla natural de la isla de Martinica, entonces colonia francesa. La historia de Aimée era bien conocida entre los residentes extranjeros instalados en Pera, y más al ser prima de la emperatriz Josefina Bonaparte, primera esposa de Napoleón. Marie-Joseph Rose de Tacher, verdadero nombre de Josefina, creció en una plantación de azúcar de Martinica en 1804, y cuando fue coronada emperatriz de Francia por Napoleón en la Catedral de Notre-Dame, se convirtió en la mujer más influyente de su tiempo. Aimée, desde su reclusión en el serrallo del Palacio de Topkapi, se mantuvo siempre en contacto con su prima y la colmó de valiosos regalos, entre ellos 100 chales de cachemira que le envió en una ocasión a su residencia en el Palacio de las Tullerías. La vida de Aimée o Naksh, la más bella, como la llamaban en el interior del serrallo, recuerda un cuento oriental. Nacida en 1763 en el seno de una noble familia de Martinica, perdió en su infancia a sus padres y fue educada en un convento de monjas.
Más tarde se trasladó a Nantes para completar su formación y cuando regresaba en barco a la isla, fue raptada en alta mar por corsarios argelinos. Ante la belleza y el porte elegante de la joven, el gobernador de Argel decidió enviársela como regalo a su amigo el sultán Abdul Hamid. Así fue como Aimé, que entonces contaba con 21 años, llegó al serrallo de Topkapi en 1784. Gracias a su hermosura, inteligencia y cultura, muy pronto destacó entre todas las concubinas y se convirtió en la favorita del sultán. El 20 de julio de 1785 nació su hijo Mahmud y pasó a ocupar el puesto de Valide Sultán o madre del sultán reinante en el harén imperial. Cuando Lady Hester llegó a Estambul, la poderosa Aimé tenía 47 años, vivía en su grupo palacio dentro del serrallo con su corte personal y disponía de buenos ingresos. Murió en 1817 tras haber pasado casi la mitad de su vida entre las paredes de Topkapi, muy lejos de la exuberante isla que la vio nacer. Su hijo Mahmud pasaría la historia por abolir el corrupto cuerpo de los genízaros y por emprender importantes reformas en el Imperio Otomano, que sentarían las bases de la Turquía moderna. A diferencia de Lady Mary Wortley Montagu, quien en su condición de esposa del embajador inglés ante la sublime puerta pudo conocer al entonces sultán Ahmed III, Lady Hester se tuvo que contentar con los relatos de los embajadores extranjeros acreditados en Estambul. El diplomático británico Sir Robert Adair acudió en julio de 1810 a una audiencia con el sultán Mahmud II acompañado de dos insignes viajeros ingleses que acababan de llegar a la ciudad, Lord Byron y su compañero Lord Broughton. Este último describiría en sus memorias al sultán y la pompa que aún se mantenía en su corte. Mahmud estaba sentado en el centro del trono, con los pies reposando sobre el suelo. Iba ataviado con un manto de satén amarillo, con un ancho ribete de la más oscura marta sibelina. Su daga y un ornamento que lucía en el pecho se hallaban recubiertos de diamantes. La parte delantera de su turbante azul y blanco brillaba con un triple medallón de diamantes, que sirve para sujetar un penacho alto y estirado de plumas de ave del paraíso. Aún tendrían que pasar unos años para que Mahmud II oyera hablar de una indómita dama inglesa llamada Lady Hester Stanhope, que atrincherada en su monasterio desafiaba al pasha, negándose a pagar los impuestos y a acatar sus órdenes. Las autoridades turcas acogieron a la aristocrática Lady Stanhope con gran respeto y hospitalidad. La dama disfrutó de románticos bailes y elegantes cenas a la luz de las velas que le organizaron en sus palaciegas residencias los miembros más ilustres de la comunidad europea en Estambul. También navegó las aguas del Bósforo en las elegantes caiques impulsados por apuestos remeros, cuya masculinidad no pasaría inadvertida a otros viajeros como Théophile Gautier, para quien estos jóvenes eran soberbios mozarrones albaneses o anatolios, casi todos de gran postura viril y fuerza hercúlea. El aire y el sol que han curtido su piel les dan un color de bellas estatuas de bronce. Sus pies y brazos lucen desnudos y su camisa abierta descubre pectorales fornidos, tostados por el óreo y la intemperie. Ante estas descripciones, no es de extrañar que la mayoría de las damas europeas prefirieran la compañía de los guías y remeros nativos a la de sus flemáticos y encorsetados acompañantes británicos, tal y como reconocía la propia Lady Hester. Al doctor Merion, la ciudad de Estambul, la antigua Constantinopla, le resultó tan exótica como a la mayoría de los viajeros de principios del XIX. En su diario escribiría: en esta ciudad todo lo que se ve es singular y extraño, pero es difícil explicar a otros en qué consiste esta extrañeza. El mero acto de andar por las calles tiene algo que es incompatible con el recreo. No hay carruajes ni vehículos de ninguna clase y como consecuencia las calles están tan silenciosas que puede oírse hablar a la gente como si estuviéramos todos en una habitación. Todas las tiendas están completamente abiertas y por tanto te encuentras sujeto a las miradas de los tenderos. Con todo ello, la sensación es similar a la que se tiene al caminar por un gran vestíbulo en el que hubiese una fila de sirvientes a cada lado.
En pocas semanas, y tras curar a un funcionario de la embajada danesa, el médico personal de la señorita Stanhope se convertiría en un personaje muy solicitado tanto por los europeos como por los vecinos de la ciudad, que demandaban a todas horas sus servicios. Para Miriam, uno de los recuerdos imborrables de su paso por Estambul fue el poder presenciar la procesión semanal del sultán a la mezquita. En su diario describiría el esplendor que aún rodeaba al gran señor y cuyo boato apenas había variado desde los tiempos de Lady Montagu. Su persona estaba casi escondida por los suaves plumeros de los asistentes que le rodeaban y cada uno de los cuales llevaba una brillante armadura en forma de chaleco y un casco coronado de plumas en la cabeza. El caballo del sultán, un semental blanco como la leche, estaba cubierto con espléndidas gualdrapas tachonadas de rubíes, esmeraldas y otras piedras preciosas. Durante su estancia en Estambul, Lady Hester retomó su extravagante plan de viajar a Francia y entrevistarse con Napoleón. Para ello realizó una visita secreta al agregado de negocios francés, con la idea de conseguir su anhelado visado para viajar a París. Su plan se truncó cuando el embajador británico Sir George Canning se enteró de la noticia. A partir de este momento se le prohibió la entrada en la embajada inglesa y la comunidad europea de Pera, que la había recibido con los brazos abiertos, ahora le daba la espalda. Cuando unos días después Hester supo que le habían negado el visado para viajar a Francia, olvidó su osado proyecto y se marchó de Estambul. Como su salud aún no era muy buena, decidió pasar el invierno en Egipto y beneficiarse de su clima cálido y benigno. Entonces el país del Nilo aún no se había convertido en el destino de moda para los adinerados turistas británicos. Tampoco existían sus lujosos hoteles de aire oriental a un paso del desierto y el viaje era incómodo y muy peligroso. A mediados de octubre de 1811, la dama y su particular comitiva embarcaban rumbo al puerto de Alejandría. Le acompañaban en esta ocasión 13 personas, entre ellas su doncella, la señorita Fry, el doctor Merion, Michael Bruce, 4 sirvientes, un cocinero griego y su pinche. Que aquella travesía iba a ser una pesadilla lo intuyó muy pronto la viajera cuando, al poco de zarpar, tuvieron que buscar refugio en una pequeña isla griega y esperar 5 interminables días a que animara el fuerte temporal. La audaz peregrina. El 23 de noviembre, el doctor Merion abría su diario de viaje con estas palabras: los vientos terribles del levante abrieron una vía de agua en nuestro barco y mientras achicamos el agua frenéticamente, el capitán puso rumbo a Rodas, una decisión sin duda fatal. A mitad de camino de Alejandría, una terrible tormenta azotó sin piedad el barco en el que viajaba Lady Hester, provocando graves desperfectos en el casco. Ante el peligro de naufragio, echaron un bote al mar, donde se apiñaron todos los miembros de la tripulación y los pasajeros para intentar salvar sus vidas. Lady Hester dio la orden de que no cargaran su equipaje y le pidió a su doncella, antes de abandonar el barco, que metiese en una caja pequeña sus pertenencias más necesarias. Merion dejó sus baúles en la cabina del barco y se llevó únicamente una bolsa con algo de dinero, un sable y su pistola. Milagrosamente, el bote con 24 personas a bordo se mantuvo a flote en medio del mar embravecido y consiguieron alcanzar tierra firme en un islote rocoso frente a la costa de Rodas, que al igual que Grecia estaban en manos de los otomanos. Como no tenían agua potable ni víveres, el capitán decidió partir de inmediato con su tripulación para pedir ayuda. Lady Hester y el resto de los pasajeros quedaron abandonados a su suerte en aquel lugar desierto en medio de la nada. Durante más de 30 horas esperaron refugiados en una cueva, sin alimentos ni agua dulce. Tampoco tenían ropa seca para cambiarse ni nada de abrigo que les protegiera del frío intenso de la noche. Por fortuna, la tripulación griega regresó al día siguiente en una barca más grande y con buena cantidad de provisiones. Al fin consiguieron alcanzar la costa y llegar caminando hasta un molino de viento donde pasaron la noche. Michael estaba admirado del coraje que había demostrado Hester durante el naufragio. En una carta a su padre le decía: «Me resulta imposible hacer justicia a Lady Hester como se merece, por la frialdad y la intrepidez desplegadas durante esta penosa experiencia.
Ella se encontraba ya muy mal antes del naufragio y las dificultades que hubo de soportar afectaron a su salud fuertemente, tanto que llegué a temer por su vida. La dama, que en apariencia se mostraba tranquila, en una de las escenas escasas cartas que envió a Inglaterra, le contaba a un amigo el accidentado viaje. 30 horas sobre una roca pelada, sin tener tan siquiera agua fresca, medio desnuda y empapada. Después crucé el país, en el que casi no hay caminos, a través de espantosas rocas y montañas hasta llegar a un pueblo en el que permanecí unos días. Luego seguí a lomos de un asno y caminando durante 6 horas diarias, lo que demuestra que me encuentro ya bastante bien de salud. Era solo el aperitivo de las terribles penalidades que la aguardaban en sus travesías por el desierto sirio y las montañas del Líbano, donde acabaría viviendo. Al hundirse el barco, Lady Hester había perdido todas sus pertenencias y entonces se animó a vestirse como un hombre turco. Ya nunca abandonaría su indumentaria oriental masculina, que le pareció más cómoda para moverse en estos parajes y pasar inadvertida. En una carta fechada el 12 de enero de 1812 describe su original atuendo. No tuve más remedio que vestirme como turco, no como los turcos que se suelen ver en Inglaterra, sino como un turco asiático con ropa de viaje. Se trata solamente de una especie de camisa de seda y algodón. Encima de esto un chaleco a rayas de seda y algodón y encima una chaqueta corta con mangas. Pantalones bombachos grandes, botas turcas, un fajín en el que colocar las pistolas, un cuchillo y una especie de espada corta. Un cinturón de piel para llevar la pólvora y la munición que se lleva sobre el hombro y algunas bolsas para el mismo uso. En la cabeza luzco un turbante colocado en forma peculiar, con un ramillete de flores naturales a un lado. Como a Lady Hester le resultaba muy complicado colocarse bien el turbante con su voluminoso cabello rizado, acabó por afeitarse la cabeza. Con su elevada estatura y su aspecto varonil, los turcos casi siempre la confundían con un hombre. Un mes después, Lady Hester llegaba a la ciudad del Cairo, donde su presencia causó una gran expectación. Era la primera dama británica de cierto rango que visitaba Egipto, y el pasha Mohammed Ali la invitó a su palacio de Esbekieh. El dignatario se quedó cautivado ante el porte majestuoso de la importante dama, que se vistió para la ocasión con todo el lujo de una princesa oriental. Lady Hester lucía unos pantalones bombachos de terciopelo morado con ricos brocados de oro, botas turcas de color amarillo, un chaleco y una gran capa también en terciopelo morado y adornada con brocados de oro. En la cabeza destacaba su turbante hecho con un suave chal de cachemira y en la cintura llevaba un sable magnífico con empuñadura de piedras preciosas. Mohammed la recibió con todos los honores en un templete ricamente decorado en el jardín de su harén y la invitó a sentarse junto a él en un sofá donde charlaron animadamente. Al finalizar la velada obsequió a su invitada con un espléndido pura sangre negro de sus afamadas cuadras. En los días siguientes, Hester se dedicó a hacer turismo por el país, asistió al descubrimiento de una momia, navegó las aguas del Nilo en un tradicional falucho de vela latina y preparó una gran expedición para visitar las pirámides de Giza. El desierto era entonces un lugar muy peligroso por la cantidad de bandidos que merodeaban en sus alrededores, así que la viajera contrató como escolta a una tropa de soldados mamelucos franceses vestidos con sus magníficos trajes. Los caballeros de la expedición subieron a lo alto de la gran pirámide de Keops, que entonces se podía escalar con una guía hasta su cima y merendar en su enorme plataforma. Lady Hester, que aún se sentía débil tras el terrible naufragio de Rodas, esperó cómodamente sentada en su tienda de campamento, consultando mapas antiguos de la región. Finalmente no pasaría el invierno en Egipto y a mediados de mayo zarpó en un barco desde el puerto egipcio de Damietta hacia Palestina. El Cairo le pareció una ciudad sucia, ruidosa y llena de pulgas. Solo el desierto árido arábigo, salpicado de fortalezas habitadas por monjes y anacoretas, le resultaría interesante. En 5 años, Hester llevaría en su refugio de Dejun, en el Líbano, una vida de meditación y aislamiento muy similar a la de estos religiosos eremitas. A medida que pasaban los meses, el amor que Michael Bruce sentía por Lady Stanhope era más intenso y auténtico.
En las cartas que le envía a su padre reconoce que ha aprendido más estos años conversando con su tutora y compañera de viaje que en todos los libros que hasta el momento había leído. Fue en aquellos románticos días a orillas del Nilo cuando Bruce le pidió que se casara con él. Pero Hester lo rechazó sin muchos miramientos. El matrimonio no estaba entre sus planes. Ahora solo pensaba en recorrer la región de Tierra Santa y visitar Jerusalén, un lugar que tenía para ella un especial significado. Cuando vivía en Londres en casa de William Pitt, un adivino llamado Samuel Brothers, que cumplía condena en prisión por estafa, la mandó llamar porque le quería comunicar algo muy importante. Hester, que siempre fue muy supersticiosa, llevada por la curiosidad, acudió al encuentro y escuchó atentamente la profecía del mago. Este le aseguró que estaba destinada a peregrinar a Jerusalén, que viviría 7 años en el desierto y que finalmente sería coronada reina de los judíos. A Lady Hester, que desde muy joven creyó que había nacido para dejar su huella en la historia, esta predicción no le pareció ninguna tontería, y más ahora que se encontraba en Tierra Santa, recorriendo los escenarios bíblicos cargados de leyendas. 5 días después de abandonar Egipto, llegaron a Jaffa, uno de los puertos más antiguos del mundo y la primera etapa de su peligrosa travesía. Esta ciudad era la puerta de entrada para todos los viajeros y peregrinos que se dirigían a Jerusalén. Cuando en 1832 Alphonse de Lamartine realizó este mismo viaje, al llegar a Jaffa escribiría en su célebre libro Viaje a Oriente. Plinio habla de ella como una ciudad antediluviana. En ella fue donde, según las tradiciones, fue atada Andrómeda en la roca y destinada a ser devorada por el monstruo marino. En ella fue donde se construyó Noé el arca. Allí fue donde llegaban por orden de Salomón los cedros del Líbano que habían de servir para construir su templo. Aquí embarcó el profeta Jonás 862 años antes de Cristo y donde San Pedro resucitó a Tabita. Hester y los demás miembros de la expedición se alojaron unos días en el convento y hospedería de los monjes franciscanos mientras la viajera ultimaba los preparativos para la larga travesía a Jerusalén. Alquiló 11 camellos para transportar la montaña de baúles que acarreaban y 13 magníficos caballos árabes para ella y sus acompañantes europeos. El gobernador de Jaffa le envió 2 soldados de escolta para protegerles de los bandidos que se escondían en el gran desierto. En esta ocasión, Lady Hester lució un vistoso y rico traje de mameluco, nombre con el que se conocía a los antiguos esclavos de origen asiático que gobernaron Egipto entre 1250 y 1517, cuando el país se convirtió en provincia del Imperio Otomano. Se sentía muy cómoda con este atuendo. Lucía un chaleco de satén que llegaba hasta la cadera con mangas largas y abotonado en la cintura y el cuello. Por encima llevaba una chaqueta de tejido rojo entreverada con brocados de oro, de manga corta. Sus amplios pantalones bombachos también eran rojos y encima de todo ello portaba la tradicional capa blanca con capucha. El turbante era un suave chal de cachemira enrollado en la cabeza a la manera de los mamelucos y le sentaba muy bien. Montaba con solemnidad en su silla egipcia, cuyas bridas eran de terciopelo granate y brocados en oro. Escribió Charles Merrion. De esta guisa la señorita Stanhope recorrió el estado de Jaffa y fue recibida en la aldea de Jeremías por Abu Ghosh, guardián de las llaves de Jerusalén. Este jefe árabe era, al decir del doctor, un astuto bandido que se aprovechaba de los peregrinos cobrándoles grandes sumas de dinero por atravesar el territorio bajo su control. Al sheikh Abu Ghosh le impresionó tanto el espléndido aspecto de la dama inglesa que renunció a cobrarle su impuesto de circulación y mandó a sus 4 jóvenes esposas a que prepararan un auténtico festín para sus invitados. Los hambrientos y fatigados viajeros nunca olvidarían las aromáticas carnes envueltas en hojas de parra, los vegetales rellenos de carne y arroz, las aves hervidas sepultadas bajo un gran plato de arroz y el cordero entero asado que degustaron aquella noche estrellada en la tienda del sheikh. Un día después, Hester y su cortejo entraban a caballo en Jerusalén por la puerta de Belén, dominada por las torres rematadas por almenas góticas. La ciudad estaba celosamente protegida por la inexpugnable muralla que mandó edificar Solimán el Magnífico en 1520 para protegerla de los ataques beduinos y las incursiones de los cruzados. El grupo se alojó en el monasterio franciscano destinado a albergar a los peregrinos, que según Merrion
No era nada más que unas cuantas habitaciones desprovistas de todo lo que no fueran pulgas. Hester se sentía decepcionada, no solo porque nadie acudió a recibirle, sino por la cantidad de mendigos que había en las calles y el mercantilismo que existía en torno a los santos lugares. En Belén, los pastores más parecían ladrones y a cada paso te asaltan vendedores de souvenirs que te ofrecen rosarios, cruces y reliquias. Por el momento, la profecía del adivino no se había cumplido, pero como Hester le confesó a su médico personal, quizás su destino se encontraba en otro lugar de Oriente. Los viajeros ingleses se quedaron un mes en su territorio a la espera de recibir la invitación oficial de su príncipe para visitar su palacio. Por orden expresa de Bashir II, Hester tenía permiso para recorrer los lugares que deseara e investigar las costumbres y rituales de este primitivo pueblo. Los drusos, como pudo comprobar la viajera, no tenían lugares públicos de culto y tampoco hacían caso de las 5 oraciones diarias del Islam. Sus creencias secretas eran un misterio fascinante a los ojos de los occidentales. Me identifico de tal forma con este pueblo que puedo hacer preguntas que ninguna otra persona se atrevería a formular. Cualquiera que ose plantear una cuestión religiosa es asesinado sin que el príncipe de la montaña pueda castigar al asesino. Escribiría al poco tiempo de llegar. Entre las costumbres drusas que sorprendieron a Lady Hester se encontraba la ingesta de carne cruda. En una carta a Inglaterra, la viajera pudo confirmar lo que hasta el momento solo formaba parte de la leyenda. Ahora voy a hablarte de los drusos, ese pueblo extraordinario y misterioso que, como sabes, habita en Monte Líbano. Tan solo mencionaré un hecho que puedo afirmar que es cierto porque lo he visto con mis propios ojos. Ellos comen carne cruda. Le compré a un druso un enorme cordero y ordené que lo llevasen a la aldea y reuniera a su gente para comerlo. Cuando llegué, el cordero aún estaba vivo. En un instante lo sacrificaron, lo desollaron y pusieron sus trozos en un enorme plato hecho de estera y en menos de media hora lo devoraron. Las mujeres comieron tanto como los hombres. Los trozos de grasa crudos que se tragaban estaban realmente malísimos. Tras varios días de espera, el emir invitó a los ingleses a su palacio en lo alto de una montaña distante 5 horas de caballo desde Deir al-Qamar. Hester era el primer viajero occidental al que se le permitía entrar en su interior, que recordaba un austero monasterio. Durante 2 días disfrutaron de la hospitalidad de Bashir, que se mostró muy cortés con ellos y deseoso de atender bien a la dama inglesa que se había emparentada con gente importante de Inglaterra. El doctor Merrion se mostraba más reticente. Sabía que el emir era un hombre muy peligroso, un caprichoso tirano que sembraba el terror en sus tierras. Antes de partir, obsequió a Hester con un hermoso caballo de sus cuadras ricamente enjaezado. El príncipe no podía sospechar que esta inglesa, vestida con ropas árabes y que ahora se despedía agradecida de sus dominios, en breve se convertiría en su más temido rival. Más de un siglo después, en 1927, otra gran viajera y orientalista, la señorita Freya Stark, atraída por el estudio de la fe islámica y dispuesta a desvelar el misterio origen de los drusos, se adentraría en sus territorios a lomos de burro. Su temeraria aventura casi provocó un incidente internacional porque en aquel tiempo la región siria de Jebel Druso, o montaña de los drusos, se encontraba bajo la ley marcial francesa y un cordón militar impedía el paso a los civiles. Tras su visita de un mes al país de los drusos, Hester y Bruce se separaron temporalmente porque el joven quería visitar las ruinas de Alepo, en Siria. La pareja, desde que se conoció en Malta 2 años atrás, había recorrido miles de kilómetros explorando estas ignotas regiones. El problema es que el coste del séquito que llevaba Hester era muy elevado y era el padre de Bruce quien corría con la mayor parte de los gastos. En los 8 últimos meses habían gastado la suma de unas 100.000 libras, un presupuesto con el que no podían ni soñar las más grandes expediciones geográficas del momento. En una carta, el padre de Bruce informaba a su hijo de que atravesaba graves problemas económicos y no podía seguir costeando su viaje por Oriente. Michael Bruce aún amaba a Hester, pero ahora sabía que nunca podría contraer matrimonio con ella y se sentía muy desilusionado. En una carta que se conserva dirigida a su padre y confidente le decía: deberían tener en cuenta que este no es un caso común. No ha habido de seducción ni promesas de matrimonio. No ha hecho uso de ninguna de las artes practicadas corrientemente por las personas de su sexo.
Por el contrario, es una mujer que ha rechazado el matrimonio, la única compensación que puedo ofrecerle y un honor al que no tengo derecho de aspirar. Solo sería cuestión de tiempo que sus caminos se separaran para siempre. La vida espartana y aislada que llevaría Hester en el Líbano no era la más idónea para un joven como Bruce, acostumbrado al confort y al que la aventura le gustaba siempre que no tuviera que renunciar a un buen baño de agua caliente. Antes de separarse, Hester le pidió que informara de su presencia en la zona al cónsul británico de Alepo con estas palabras: «Hazle saber a Mr. Baker que soy una persona extraordinaria y que no me gusta nada de lo que les suele gustar a los demás europeos. Tan solo un buen caballo, un baño y algo de buen pan es todo lo que necesito, siempre que el clima sea bueno». Mientras Bruce partía rumbo a Alepo, Hester se preparaba para viajar a Damasco, a pesar de que todos los funcionarios turcos de la costa y el propio Pasha se lo desaconsejaban. La ciudad era muy peligrosa para los cristianos y en aquel tiempo estaba inmersa en una cruenta guerra civil entre el Pasha Said Suleimán, recién elegido, y el jefe de la milicia. Aunque no era el mejor momento para hacer turismo por esta región, Hester se instaló en la ciudad de Líbano mientras el doctor Marion marchaba a Damasco para encontrar una vivienda adecuada para su señora y anunciar su llegada a las autoridades. Damasco era entonces una de las ciudades más fanáticas del mundo y Hester estaba obligada a llevar velo si quería entrar en ella sin correr el riesgo de ser lapidada. A la viajera independiente y de carácter autoritario que le impusieran normas en su forma de vestir o de comportarse le molestaba especialmente. Así que, ante el desconcierto de sus compañeros de viaje, declaró con su habitual arrogancia que entraría en Damasco a caballo, sin velo, vestida de hombre y a plena luz del día. Poco antes de partir escribió una carta al padre de Bruce en los siguientes términos: «Odio a los cobardes, aunque desprecio la temeridad. Cerca de 40.000 árabes están actualmente en guerra unos contra otros en estas tierras, por lo que puede imaginarse muy bien el estado de cosas. Pero todo saldrá bien. Tengo un jenízaro turco que es el más perspicaz y capaz de realizar un viaje semejante. Mi criado griego también tiene gran valor. Por lo demás, no daría ni 6 peniques. Pero no puedo prescindir de ellos. Hay que montar las tiendas y dar de comer a los caballos y a sus dueños». Lady Hester Stanhope tardó 3 días en alcanzar las puertas de Damasco, donde entró como tenía previsto el 1 de septiembre de 1812. Era la primera occidental que lo hacía y por fortuna la gente que encontró en las calles a su paso se quedó tan asombrada ante su presencia que tardó en reaccionar. La dama encabezaba su expedición a lomos de un hermoso pura sangre negro, seguida por 15 caballos y varias mulas de carga. El doctor Marion, que cada vez sentía más admiración por el coraje de su compañera, recordaba así aquel momento. Una mujer desprovista de velo y vestida de hombre árabe se disponía a hacer su entrada, a plena luz del día, en una de las ciudades más intolerantes de Turquía. La gente nos miraba y todos los ojos se volvían hacia su señoría. Sus ademanes femeninos pasaron sin duda para muchos de ellos por los de un joven imberbe. Algunos se dieron cuenta enseguida de que podía ser una mujer, pero antes de que se hubieran podido recuperar de su sorpresa, ella ya había pasado. Hester se instaló con su gente en una modesta vivienda del barrio cristiano de la ciudad que había alquilado días antes al doctor. Como la residencia no era de su gusto, le pidió al Pasha que le buscase otra en la parte más noble de Damasco y éste la complació inmediatamente. La nueva casa tenía 6 amplias y soleadas habitaciones que rodeaban un patio de limoneros solado en mármol, donde una hermosa fuente suministraba el frescor y la tranquilidad que tanto ansiaba Hester tras su agotado periplo. Charles Marion, a quien a estas alturas del viaje le preocupaba seriamente la salud de la dama, pudo comprobar en los siguientes días cómo los retos más peligrosos eran el mejor remedio para su paciente. En una carta dirigida al señor Bruce, recién llegada a Damasco, Hester escribía: «No debe creer que disfruto de buena salud porque disponga de tanta energía. Es mi naturaleza, el espíritu indómito de mi abuelo, porque tenía un pie en la tumba y podía mandar un ejército incluso en Egipto. Tengo demasiada imaginación y temperamento como para vivir en la degradada Inglaterra». Damasco, llamada por los árabes Asham, un pedazo de tierra en el paraíso, fundada hacia el año 4000 a.C.,
Era la ciudad más antigua del mundo y todo un símbolo para los musulmanes. Pocos europeos se habían atrevido a visitar la urbe que el gran Alejandro Magno arrebató a Darío el persa, la ciudad que Pompeyo conquistó para Roma y la que fuera esplendorosa capital del Imperio Omeya. En 1516 pasó a formar parte del Imperio Otomano y la ciudad se convirtió en una importante etapa para los peregrinos que venían de Turquía antes de la dura travesía de 3 semanas por el desierto rumbo a la Meca. El sultán otomano era desde entonces el guardián de los santos lugares, la Meca y Medina, y el responsable de la seguridad y habituallamiento de los miles de peregrinos que se daban cita en Damasco para emprender la Hajj, o peregrinación que todo buen musulmán debía realizar al menos una vez en su vida. Hester sentía en su interior que en esta región de Oriente Próximo, cuna de las civilizaciones y de los primeros imperios, había encontrado al fin su morada definitiva. No le confesó a nadie, ni siquiera a su discreto médico de cabecera, que no pensaba regresar jamás a Inglaterra, un país del que ahora solo conservaba vagos recuerdos. 5 años atrás, en agosto de 1807, el célebre Ali Bey, el catalán Domingo Badía, nacido en Barcelona en 1767, había llegado a Damasco en su viaje de peregrinación por Palestina y Tierra Santa. El viajero, que sentía una gran admiración por Lady Hester, intercambió algunas cartas con ella, pero nunca llegaron a conocerse. En enero de aquel mismo año, Ali Bey al-Abbasi, haciéndose pasar por un musulmán de origen noble, consiguió entrar como un peregrino más en la Meca. En su famoso libro Viajes de Ali Bey en África y en Asia, publicado por primera vez en París en 1814, describe con su habitual precisión el ambiente y los edificios más notables de Damasco, una ciudad que le parece la más saludable de Oriente y donde destaca su magnífica mezquita, sus calles bien empedradas y sus bazares muy bien abastecidos, así como la belleza de sus mujeres realmente hermosas, de cutis blanco fino y hermosos colores. En 1818 Ali Bey se encontraba de nuevo en Oriente con la disparatada idea de repetir su peregrinación a la Meca y llegar a Tombuctú en Malí. Pero este ilustrado peregrino ahora tenía 51 años y no gozaba de muy buena salud. Al llegar a Siria, se instaló en Alepo, con la intención de visitar a Lady Hester en su convento de Dejun, en el Líbano, pero finalmente tuvo que partir para no perderse la caravana que se dirigía a la Meca. Nunca llegó Ali Bey a la ciudad santa del Islam, murió por el camino el 31 de agosto de 1818. Lady Hester adquirió algunos objetos personales del viajero catalán y en una carta a Chateaubriand le escribiría sobre las extrañas circunstancias que rodearon su muerte. Tengo una carta escrita por Ali Bey poco antes de morir y también un paquete de ruibarbo envenenado al que creía deber su muerte. Quiso que estos 2 objetos fuesen enviados al Ministerio de Marina de Francia. Hasta ahora no he osado confiarlos a nadie. Prométame que los entregará cuando quiera que vuelva usted a París y se cumplirá la última voluntad del viajero. Lady Stanhope se recuperó durante unos días del cansancio y luego se animó a recorrer las callejuelas y bazares de Damasco sin velo y vestida con ropas árabes. Pronto se dio cuenta de que la gente la trataba con gran respeto y cuando salía a cabalgar a las afueras de la ciudad, las mujeres la vitoreaban y arrojaban granos de café a su paso. Aquí fue la primera vez que oyó que la llamaban Meleki, reina, lo que constituía todo un honor. Al parecer había circulado el rumor entre los habitantes de la ciudad de que la mujer extranjera era en realidad de ascendencia turca y que por sus venas corría sangre árabe, aunque hubiese nacido en Inglaterra. Sea como fuere, Hester estaba encantada del trato recibido por las temidas gentes de Damasco y aceptó la invitación del pasha, que también quería conocerla. El palacio de Said Suleimán era muy lujoso y confortable en comparación con la monacal residencia del príncipe druso Bashir. En una carta al señor Crawford, Bruce le decía: «El palacio del pasha de Damasco es el mejor de todas las cosas que he visto hasta ahora. Tiene más de 60 habitaciones y su magnificencia supera toda descripción. Comparado con él, todo lo que tenemos en Inglaterra no es más que una choza. Los bellos patios a los que dan todas las habitaciones están pavimentados con mármol de colores llenos de fuentes, naranjos y flores. Las habitaciones tienen en su interior cascadas, fuentes y gran cantidad de porcelana. El pasha le obsequió un semental árabe y ella una bonita caja de rapé que impresionó al dignatario.
Su escolta le confirmó que le habían dado una recepción digna de una reina y Said la despidió con estas palabras que nunca olvidaría. Mi querida lady, usted lleva el esplendor de la realeza en la frente y la humildad de un derviche en el corazón. En contra de todo pronóstico, Lady Hester Stanhope pasó unos días inolvidables en Damasco. Los mercaderes más ricos se la disputaban para presentarle a sus esposas recluidas en sus harenes, y un importante jefe beduino, Mahaná al-Fadel, la invitó a visitar a su pueblo en el desierto y a disfrutar durante unos días de la vida nómada junto a sus 40.000 hombres. A ella, que amaba los caballos y la vida salvaje, el espectáculo de miles de camellos, jinetes montados en hermosos caballos árabes trasladándose por las extensas llanuras, la conmovió. Desde la muerte de su tío Pete, Hester no había encontrado hasta ese momento un lugar donde se sintiera más a gusto y pudiera ejercitar sus cualidades del mando. Estos caballerosos beduinos la hacían sentir una mujer importante, la mantenían al día de sus asuntos internos y le pedían consejo como si fuera uno de ellos. Fue durante su estancia en el desierto, alojada en las amplias tiendas beduinas de pelo de cabra y escuchando junto al fuego a los viejos poetas de las riberas del río Éufrates, cuando a Hester se le ocurrió viajar a la ciudad romana de Palmira. A su regreso a Damasco dio a conocer al doctor Merrion sus intenciones y este, asustado, creyó que la dama había perdido la razón. En aquellos tiempos era muy arriesgado para un europeo realizar esta travesía, ya que los beduinos no estaban bajo la autoridad del Pasha de Damasco y tomaban prisioneros a los viajeros, por lo que pedían un elevado rescate. Eran los dueños y señores del desierto, los más temidos por su ferocidad, y toda caravana que pretendiera atravesar sus dominios sin contar con su protección, por la que cobraban una suma considerable de dinero, corría un serio peligro. También le informaron de que en el caso improbable de que saliera con vida de un gazu, las mortíferas emboscadas de bandidos beduinos, tendría por delante una travesía infernal de más de 200 kilómetros por una desolada llanura de tierra, maleza, piedras y polvo. Del grueso de los exploradores y científicos extranjeros que habían intentado alcanzar hasta entonces la fabulosa ciudad romana, solo 3 lo habían conseguido, disfrazados como mercaderes sirios. En 1753, 2 aventureros británicos, Wood y Dawkins, permanecieron unos días en Palmira, lo suficientes como para realizar un buen número de bocetos y dibujos de los diseños de sus ruinas que fascinarían a los historiadores y artistas de su época. Sus magníficas ilustraciones tuvieron gran influencia en el posterior estilo arquitectónico neoclásico que se pondría de moda en toda Gran Bretaña. Ilustres y ricos personajes del XVIII construyeron sus palaciegas mansiones imitando al estilo helénico y romano de la legendaria Palmira. Más tarde, en 1783, el escritor y viajero Volney, con apenas 25 años y una ligera mochila a la espalda, visitaba las ruinas de Palmira, enterradas bajo un mar de arena del que sobresalían como mástiles los hermosos capiteles de sus columnas. Su diario de viaje, publicado en 1787 con el título de Voyage en Égypte et en Syrie, tuvo un enorme éxito y fue considerado una obra maestra en su género. El pasha, viendo que no convencería a la intrépida dama con ningún argumento, le ofreció una escolta de 1000 soldados turcos para acompañarla en su aventura. Sin embargo, Hester finalmente confió la protección de su caravana al joven Nasar, hijo del jefe Mahaná al-Fadel, que la había invitado a su aldea, y a sus beduinos, que conocían muy bien esta peligrosa franja del desierto. Como era su costumbre, mandó al doctor Merrion por delante, solo y sin escolta, para que le buscara un buen alojamiento en Palmira. En esta ocasión, Charles Merrion no tuvo mucha suerte y fue capturado por un jefe beduino que lo mantuvo prisionero 11 días en su campamento. Cuando finalmente llegó sano y salvo a las ruinas de Palmira, tuvo que compartir una miserable choza de adobe llena de ratas con una familia numerosa de campesinos, sus 2 camellos y un burro. A su regreso a Damasco, estuvo a punto de morir de frío entre la nieve. En total, el doctor Merrion estuvo 28 días desaparecido y dado por muerto para el cónsul británico. Y como más tarde recordó en su diario personal, de aquellos infernales días que pasé lejos de Damasco, 15 de ellos no pude ni lavarme ni cambiarme de ropa.